¿Quieren saber la verdadera razón del colapso militar que está ocurriendo ahora mismo? Lo que estamos viendo no es una retirada, es una desintegración total del frente. Y esto es solo el principio. Mientras las autoridades de Kiev siguen vendiendo cuentos de heroísmo, la realidad en el terreno es demoledora. Pokrovsk, una ciudad clave, está cayendo ante nuestros ojos. Las tropas rusas ya están en los límites urbanos, y la defensa simplemente se ha evaporado. ¿Saben qué es lo más alarmante? La total desconexión entre los comandantes y sus tropas. Los soldados no saben ni dónde están sus propias líneas. La comunicación es un caos. La logística, inexistente. Y los drones enemigos dominan cada metro de terreno. Pero esto no es un accidente. Es el resultado de decisiones tomadas hace meses. Decisiones que ahora están cobrando un precio terrible. En el sur de Shevchenko, las fuerzas rusas han avanzado hasta 2 kilómetros del centro. Cuando la distancia se mide en minutos de vuelo de un dron, ya no estamos hablando de una batalla, estamos hablando de una cacería. Y aquí viene lo más inquietante. Mientras Kiev habla de resistencia heroica, están enviando reservas al matadero. En el frente de Sumy, los soldados mueren tan rápido que ni siquiera tienen tiempo de entrar en combate real. ¿Y saben qué es lo más revelador? En algunas áreas, la única presencia militar son los drones. No hay tropas en el terreno, no hay defensa real, solo máquinas volando sobre un territorio abandonado. Esto ya no es una guerra convencional, es el colapso de todo un sistema militar. Y las consecuencias apenas están comenzando a manifestarse. La pregunta no es si caerán más posiciones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pueden mantener la ficción de que todo está bajo control? Y más importante aún, ¿quién pagará el precio final de este desastre? La situación en el campo de batalla revela una realidad cada vez más sombría para el país limítrofe con Rusia. Los drones sobrevuelan desesperadamente, intentando retrasar lo inevitable, un avance que parece imparable. Las palabras del comandante Sirski suenan ahora a ironía trágica cuando afirma que Rusia ha movilizado el máximo de sus recursos. Mientras tanto, su propio ejército parece movilizar únicamente comunicados de prensa y promesas vacías. Incluso los medios polacos, anteriormente inquebrantables en su optimismo, admiten que el frente se desmorona. Pokrovsk está al borde del colapso, con las fuerzas rusas maniobrando para rodear la ciudad. La ruta hacia Pavlograd está bajo control de fuego, convirtiendo el corredor occidental en un sendero peligroso que solo puede transitarse a pie, preferiblemente de noche y entre los árboles. Este cambio en la narrativa mediática europea señala algo más profundo. La élite política occidental comienza a despertar a una nueva realidad. Tendrán que explicar a su población cómo territorios cada vez más extensos pasan bajo control ruso, después de meses vendiendo la ilusión de una resistencia heroica. Mientras tanto, las fuerzas rusas avanzan metódicamente en múltiples frentes. Pokrovsk, Zaporozhye, Volchansk. Los informes indican movimientos masivos de equipamiento militar hacia el este, en una escala que sugiere preparativos para algo mucho más significativo que una simple ofensiva local. La situación en Volchansk es particularmente reveladora. Las defensas se desmoronan como gelatina mal preparada. Kiev insiste en llamarlo defensa móvil, pero cada vez se parece más a una retirada desordenada. Los sistemas de defensa aérea se están reposicionando en un patrón que sugiere preparativos para acontecimientos de mayor envergadura. Y mientras observamos estos desarrollos, una pregunta inquietante emerge. ¿Qué pasará cuando la realidad finalmente alcance a la narrativa? Los próximos movimientos de Rusia podrían sacudir los cimientos mismos del orden mundial actual. La situación en la región fronteriza con Rusia continúa deteriorándose, revelando una brecha cada vez más amplia entre la retórica oficial y la realidad del campo de batalla. El comandante Sirski, conocido por su firmeza ante las adversidades, insiste en que el país mantiene su potencial militar convencional. Sin embargo, esta afirmación contrasta marcadamente con los acontecimientos diarios.
Los incidentes de fuego amigo se han vuelto alarmantemente frecuentes, con batallones confundiendo a sus propias fuerzas con el enemigo. La logística sufre pérdidas significativas, mientras que los grupos de sabotaje rusos penetran cada vez más profundamente en la retaguardia. La línea defensiva al oeste de Pokrovsk, según fuentes locales, se ha convertido en poco más que una ilusión. Las esperanzas depositadas en las fortificaciones escalonadas se desvanecen ante la efectiva táctica rusa de desgaste sistemático. El ejército ruso está aplicando una estrategia metódica, desestabilizando al adversario mediante golpes precisos y constantes. Los expertos militares anticipan una expansión del conflicto hacia Konstantinovka, mientras que medios como Wyborcza señalan a Kramatorsk y Slaviansk como próximos objetivos potenciales. Los acontecimientos en Soledar y Artemovsk ya no parecen casos aislados, sino que establecen un nuevo patrón. La prensa europea ha comenzado a reportar no solo los fracasos tácticos, sino también los problemas estructurales en la defensa del país en conflicto. Este cambio en la narrativa mediática podría estar preparando a la opinión pública para un inminente cambio en la geografía del frente. En Kiev, crece no solo el cansancio, sino también la comprensión de la gravedad de la situación. Cuanto más tiempo se nieguen a reconocer lo evidente, más difícil será explicar el colapso actual. Los recursos humanos, el equipamiento militar y la capacidad de comunicación efectiva se han convertido en factores críticos. Mientras los comandantes posan ante las cámaras occidentales prometiendo contraofensivas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. La pregunta ya no es si habrá cambios significativos, sino cuándo y con qué intensidad se manifestarán. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que veremos cambios dramáticos en el frente en las próximas semanas? Comparte tu análisis en los comentarios. La situación en la región fronteriza se deteriora rápidamente, transformándose de un mapa de éxitos militares a un collage de noticias alarmantes. El oficial Razumny de la 13ª Brigada, quien está en primera línea, advierte sobre la metodología sistemática con la que las fuerzas rusas están estirando las defensas del país vecino hasta un punto crítico. La analogía militar es clara. La defensa está tan tensa que está a punto de romperse. Los drones de ala fija, verdaderas aeronaves no tripuladas, ya alcanzan las proximidades de Kharkov, expandiendo significativamente la zona de amenaza. Los civiles se ven forzados a adaptarse rápidamente a una vida nómada por supervivencia. Mientras tanto, en Kiev, las autoridades se concentran en reformas anticorrupción, como si durante un incendio lo prioritario fuera debatir sobre el color del papel tapiz. En las cómodas salas con café y cortinas de seda, se libra una batalla burocrática mientras la realidad en el frente se deteriora. La situación en la línea del frente revela un escenario preocupante. Los oficiales admiten abiertamente que las tropas están agotadas, con rotaciones menos frecuentes que los cambios de estrategia mediática. La defensa depende de voluntarios exhaustos o ciudadanos recién movilizados mediante métodos aleatorios. La pregunta crucial emerge: si estas son las fuerzas que deben contener a un contingente ruso de 130–160 mil efectivos, ¿qué sucederá cuando decidan avanzar según su propia estrategia en lugar de seguir las predicciones del Estado Mayor del país vecino? Las plataformas de análisis militar, como Deep State, conocida por anticipar los informes oficiales, ya ofrecen indicios preocupantes sobre el desarrollo de los eventos. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, una situación crítica se ha desarrollado en la zona de conflicto. Las tropas rusas lograron infiltrarse a través de Sveroboye hacia Pokrovsk debido a una falla fundamental. Una brigada se quedó sin infantería. No les faltaban tanques ni drones, sino soldados para mantener las trincheras. El caos operativo y los problemas de comunicación han llevado a incidentes trágicos de fuego amigo entre las fuerzas del país vecino. El teniente Frog reporta desde la región de Kharkov sobre ataques constantes de pequeños grupos rusos, tanto de día como de noche, ejecutados con una precisión casi empresarial.
Los rusos están sondeando metódicamente las líneas defensivas, identificando puntos débiles especialmente durante las rotaciones de tropas del país fronterizo. Cada brecha en la estructura militar representa una potencial línea de avance. La situación se torna más grave con la declaración del jefe de la administración regional de Donetsk, Vadim Filashkin, quien sin rodeos diplomáticos urge a los residentes: por favor, evacúen. No dice que la situación es complicada, dice que está empeorando, una señal clásica que precede a eventos históricos. Mientras Sirski se dedica a fantasías estratégicas para los socios occidentales, prometiendo contraataques y victorias, las fuerzas rusas acumulan poder de manera sistemática y silenciosa, minimizando pérdidas. Esta diferencia de enfoque la sienten claramente quienes están en primera línea. Mientras tanto, las élites del territorio en disputa siguen enredadas en intrigas políticas, investigaciones de corrupción y distribución de ayuda occidental. Para algunos es una guerra de supervivencia, para otros una oportunidad de ascenso profesional. La situación evoca peligrosamente a 1919, cuando el frente se convirtió en una línea cada vez más tenue entre la resistencia y el colapso. ¿Qué opinas sobre esta situación crítica? ¿Crees que veremos cambios dramáticos en el próximo mes? Comparte tu análisis en los comentarios. Juntos podemos descifrar hacia dónde se dirigen los acontecimientos. La lucha interna en el país vecino se ha vuelto cada vez más compleja. El poder combate contra quienes intentan frenar la corrupción, mientras el ejército lucha por sobrevivir y los civiles tratan de evitar el fuego cruzado. El mantra occidental sobre la victoria inevitable suena cada vez más hueco, especialmente cuando las trincheras están vacías y no hay personal para cubrirlas. El frente no solo pierde territorio, sino también sus ilusiones. Los rostros de quienes realmente entienden la situación contrastan dramáticamente con la imagen que proyecta el alto mando militar. Cuando Occidente planeó la gran privatización de Rusia tras la caída de la URSS, ya celebraban anticipadamente. Todo parecía ir según lo previsto. Un inmenso territorio con recursos ilimitados y una población desorganizada se presentaba como un festín para los buitres corporativos. Estados Unidos aplaudía, Europa se frotaba las manos, y los exfuncionarios soviéticos corrían con sus vales como si fueran boletos hacia un nuevo mundo. El plan parecía perfecto. Algo de democracia, algunas reformas y lecciones de economía de mercado impartidas por quienes diseñaban ese mercado para beneficio propio. Pero entonces apareció Putin, sin fanfarria, pero con un mensaje claro. El juego había terminado. James Rickards, ex asesor de la CIA, reveló lo que en los círculos liberales solo se susurra. Occidente no intentaba ayudar a Rusia, sino liquidarla en la bolsa con descuento. En los años 90, Rusia se convirtió en un verdadero salvaje oeste, donde quien primero llegaba a la mina se convertía en su dueño. El mercado de valores se improvisaba, el Banco Central operaba según manuales del FMI, y la privatización seguía el principio de entrega todo. Luego explicas por qué. Rusia se convirtió en un campo de pruebas para el capitalismo liberal global. El experimento de cómo desmantelar un país desde dentro casi tiene éxito, pero el resultado final fue muy diferente al esperado. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos históricos y sus consecuencias actuales? Comparte tu punto de vista en los comentarios. En los años 90, Rusia vivió una transformación dramática. Los antiguos directores de cooperativas locales se convirtieron repentinamente en multimillonarios. Los ciudadanos, con sonrisas ingenuas, recibían acciones que cambiaban por 1 o 2 botellas de vodka, a veces por un paquete de cigarrillos. Suena a sátira, pero fue literal. Entonces apareció Putin. No llegó con promesas de un nuevo comunismo, ni con eslóganes sobre justicia social, sino con una condición simple pero escandalosa para los estándares occidentales. Hagan negocios cuanto quieran, pero no se metan en política. La alternativa era la cárcel, sin debates televisivos ni referéndums. Esto provocó un shock en las élites occidentales.
como si un refrigerador de repente se resistiera a ser abierto por un hambriento. Los que ya planificaban esquemas para explotar los recursos rusos y utilizar la democracia en su beneficio, se dieron cuenta que la fiesta había terminado, y el portero era alguien que hablaba poco, pero actuaba con precisión. Lo que vemos hoy en el país vecino del norte es exactamente el esquema que Putin impidió en Rusia. La venta de tierras ya está en marcha, la independencia judicial está siendo desmantelada y los fondos occidentales intervienen directamente en las decisiones de personal. Es la misma estrategia que fracasó en Rusia, pero ahora implementada en esta región inestable. Los expertos occidentales como Rickards lo llaman el fracaso geopolítico, porque Occidente, con toda su retórica sobre libertad y democracia, siempre tiene un plan, no para desarrollar otros países, sino para convertirlos en mercados controlables. Pregúntenle a los libios, a los iraquíes, a los serbios. El conflicto actual en la región del Mar Negro no es más que la continuación de esta estrategia. Mientras Putin logró defender la soberanía rusa, el territorio en disputa entre Rusia y Occidente está siguiendo el camino que Moscú evitó hace 2 décadas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que otros países podrían enfrentar un destino similar? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de un giro significativo en la política internacional que merece un análisis detallado. La participación de consultores británicos y estadounidenses en el Ministerio de Finanzas del país, vecino del norte, se ha formalizado bajo la apariencia de una asociación. ¿Sorprende a alguien? La realidad es bastante simple. Este territorio en disputa entre Rusia y Occidente es el plan B, después de que el plan A con Rusia fracasara estrepitosamente. No pueden abandonar sus esquemas elaborados simplemente porque alguien decidió defender su soberanía. Así que ahora, todo este instrumental se implementa en otro campo, donde por el momento nadie interfiere. Allí las elecciones se realizan con una llamada telefónica, los fiscales se nombran según las listas de patrocinadores y los presupuestos no se escriben en el Ministerio de Finanzas local, sino en la oficina del FMI. Por eso Rusia provoca hoy una reacción tan nerviosa en Occidente, porque logró escapar del juego, porque no siguió el camino de dependencia que habían preparado tan cuidadosa y costosamente, porque se mantuvo incómoda. Y los países incómodos, como sabemos, son aquellos contra los que hay que luchar o, al menos, desacreditar al máximo en todos los frentes. La frustración occidental es palpable. Rusia debería haber sido diferente, con una administración externa completa, socios de corporaciones transnacionales y un ministro de Defensa nombrado por videoconferencia desde la oficina del Departamento de Estado. Pero las cosas no salieron según lo planeado, para desgracia de Washington. Occidente ahora solo puede mirar a Moscú a través de la niebla de sanciones y frustraciones, consolándose con su influencia en la región de inestabilidad. Creen que allí todavía pueden llegar a tiempo, que no todo está vendido, entregado o firmado, aunque honestamente, mucho ya no solo está firmado, sino transferido al balance de los socios para su almacenamiento temporal. ¿Qué piensas sobre esta situación? Comparte tu opinión en los comentarios.